Buenas tardes, chicos. El Señor les bendiga. Gracias por estar nuevamente en este lugar. Y vamos a continuar el discipulado. Este es el tema número 3. Y este se va a titular El tabernáculo y su importancia. El tabernáculo y su importancia, tema 3. Este es la parte 1. Así como estamos, vamos a pedirle al Señor que Él hable a nuestros corazones. Señor, gracias por tu presencia. Gracias por la vida de los muchachos, Señor, que hoy están aquí. Gracias porque ellos tienen la disposición, Señor, de estar escuchando tu palabra, Señor. No es mi palabra, es tuya, Señor. No es, Señor, solamente lo que yo diga, sino es tu instrucción, la que tú diste a tu pueblo, Señor. Te pedimos que tú hables. Te pedimos, Señor, que tú obres en cada corazón, en cada vida, y que seas tú, Señor, obrando, Señor, en cada uno de los muchachos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, este tema se llama, como dice el título, el tabernáculo y su importancia. Y vamos a estar situados en Éxodo 25, versos 8 y 9. Leamos la idea principal o proposición. El Señor quería tener cercanía con su pueblo, por ello Él mismo pidió construir un santuario. En este caso, el tabernáculo. Ahorita vamos a ver qué es un santuario y cuál es el tabernáculo. Este santuario sería el punto de encuentro de la forma en que el Señor mismo indicaría. El Señor, si quieren mirarme, el Señor quería tener comunión con su pueblo. Lo había sacado de Egipto, ¿se acuerdan? Y ¿para qué llevarlos al desierto? ¿Se acuerdan que antes, cuando Moisés hablaba con Faraón, el mensaje es de parte del Señor: deja ir a mi pueblo para que me adore, para tener comunión con él? Y entonces hoy vamos a ver cómo el Señor da esta instrucción de hacer el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar en donde los sacerdotes ministraban, donde los sacerdotes presentaban ofrenda, donde los sacerdotes hacían sus funciones, que se acuerdan, lo estuvimos repasando. Ellos estaban en el lugar donde se ministraba al Señor, ofrecían ofrendas, guiaban al pueblo en su adoración. Entonces, vamos a leer la introducción y dice, en la charla anterior vimos que los sacerdotes y levitas, los sacerdotes y levitas eran los que administraban y servían en el lugar de reunión. Los sacerdotes y levitas eran los que administraban y servían en el lugar de reunión. En este caso, y ahí está señalado en negritas, el tabernáculo. Punto y seguido. Hemos aprendido que somos sacerdotes y por lo tanto ministramos a las personas, escuchen, para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. Ministramos a las personas para que ellos puedan tener un encuentro con el Señor. ¿Qué es lo que hace entonces el sacerdote en base a esto que hemos dicho? Ministran, sirven y además también permitimos que las personas tengan un encuentro con el Señor. Por eso es importante que cuando alabamos, nosotros estando sentados o estando enfrente, llevemos a la presencia de Dios al pueblo, que los guiemos, que los llevemos, y a veces es importante recordarles lo bueno que ha sido, porque tendemos a venir de manera automática. Es domingo, voy y, ok, es tiempo de ir a la iglesia. Y como que ya termina el culto, uno siente y dice, ya cumplí, me siento bien. Eso se llama religión. Eso es religión, eso lo hace la religión tradicional, pero en realidad es venir, entregarnos como ofrenda, alabar al Señor, tener comunión con Él y que el Señor reciba nuestra alabanza. Eso es tener comunión. Bien, nosotros administramos los encuentros de las personas con Dios. Eso es lo que hace el sacerdote. Eso significa que podemos ayudar a guiar a la gente a una experiencia con Dios, como los sacerdotes de antaño o los del Antiguo Testamento, podemos prestar atención al Espíritu de Dios. Eso es importante. Cuando nosotros estamos al menos dirigiendo,
nosotros preguntamos, Señor, ¿cómo quieres que dirija? Por eso leemos palabra y van a acorde con los cantos. Los guiamos a tener ese encuentro con el Señor y nuevamente, como los sacerdotes de antaño, podemos prestar atención al Espíritu de Dios y donde la nube se detenga es donde montamos el campamento. Aquí es importante. ¿Se acuerdan que la nube estaba sobre el tabernáculo? Estaba sobre el campamento. Todo el campamento donde estaba Israel, digamos que acampando, y se levantaba la nube y dice la escritura que los levitas tenían que armar y desarmar todo y llevárselo. De esa manera también nosotros, ser guiados por el Espíritu de Dios, como queremos que ministre. Y eso, no, eso de ministrar y servir a la gente no solamente es en la iglesia, es con nuestras actitudes, a veces consolando a las personas. La gente, créanme, que está necesitada de gente genuina, que pueda hablar con ellos con honestidad. En el mundo la honestidad es algo que no lo, no lo vemos tan fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen muchos conocidos? Conocidos, pero que realmente sea tu amigo, que él te conozca y tú lo conozcas, ¿cuántos son? Uno o dos, yo creo. ¿Sí o no? Bueno, de eso se trata, que nosotros, ahora como representantes de Dios, nosotros en donde quiera que estemos, el Espíritu de Dios nos guíe y podamos ser representantes. Hoy en día, este lugar de encuentro es en cualquier lugar que estemos. Esto es una verdad o realidad para toda la iglesia. Esto que estamos hablando aplica para toda la iglesia, porque recordemos que la Escritura se refiere a los cristianos como un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿se acuerdan? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso lo hemos repetido hasta el cansancio. Bueno, ahora lo estamos entendiendo. Recordemos que Él mismo, el Señor mismo, nos hizo real sacerdocio y una nación santa. Entonces, dejemos esto tan claro. Y escuchen, la adoración no es para nosotros. Quiero que les quede muy claro, la adoración no es para nosotros. La adoración es para Dios, es para el Señor, es para aquel quien nos dio vida y como escuchaban hoy los que estuvieron allá afuera, para aquel que se entregó pero que también resucitó. Para Él va dirigida la adoración porque él es quien hizo todo, lo hizo todo posible, Jesús nuestro Señor. Y vean cómo en el Apocalipsis la adoración dice que al Cordero, y cantan una canción al Cordero, ¿se acuerdan? Eh, todo es para Cristo, todo es por medio de Cristo. Y la adoración es para Dios, es ministrar para el placer de Dios, para su corazón, para su opinión, para sus gustos y deseos. Esa es la genuina adoración. Nunca tuvo el propósito de ser para el entretenimiento del hombre. Esta alabanza le pertenece a Dios. No amenizamos, escuchen esta parte, no amenizamos para que el predicador exponga mejor. No cantamos para que luego después el predicador sí va unido, pero la adoración no es para que el pastor tenga el espacio para que la palabra entre. Sí es también un complemento, pero el tiempo de la alabanza, ¿para quién es? Para Dios. El tiempo de la adoración, alabanza y adoración, ya veremos mucho más adelante qué es alabanza y qué es adoración, pero la alabanza y adoración son para Dios. Y la palabra, cuando es explicada, ¿para quién es? Es para nosotros. Son dos cosas diferentes, pero al mismo tiempo complementarias. ¿Me explico? Entonces, es para Dios la alabanza, no es para el entretenimiento del hombre. No cantamos los cantos solamente por cantarlo, sino que los cantos también tienen la palabra, contienen un mensaje y la idea es que esté aquí en nuestra mente siempre. Y esa alabanza permite que la iglesia tenga un encuentro con el Señor, tenga un encuentro con Él. Y nuevamente, recálquenlo y dice, la adoración
le pertenece a Dios. La adoración le pertenece a Dios. Quiero que nos quede muy clara. No se trata de mis gustos o preferencia. Tampoco me compete a mí juzgar al hermano que está a un lado, que si canta feo, que si canta bonito. Eso no es asunto mío. Porque a lo mejor el hermano que canta feo trae un corazón dispuesto que un hermano que canta como los ángeles. ¿Cuál de los dos creen que recibe? ¿El de mi derecha o el de mi izquierda? El de la derecha. No me compete a mí juzgar. Claro, nosotros allá como estando al frente, vemos muchas veces como muchos de los hermanos, como les decía en la mañana, están así. Y siendo que estamos alabando al Rey de la creación, ¿se acuerdan que el Señor nos creó para su alabanza y además nos redimió? Somos doblemente responsables en ese aspecto. El objetivo de la alabanza es que se tenga ese encuentro íntimo, la iglesia tenga un encuentro íntimo del Señor con su iglesia, no solamente de nosotros con el Señor, sino del Señor descienda a su pueblo. Esto es importante. En el libro de Corintios habla de acerca de que en las reuniones era donde se daban los dones. Habían desórdenes, sí, pero los dones se daban en esas reuniones. Y nosotros también queremos que los dones se manifiesten. Los dones, díganme alguno de los dones. El que más cita a Corintios, ¿cuál es? Hablar en lenguas. Pero luego les dice, más importante es el don de la profecía, porque el que da la profecía habla lo que Dios quiere para la iglesia. Se manifestaban en las reuniones. Eso es lo que queremos ver nosotros y por eso estamos también viendo desde ahora las bases para que nosotros seamos los instrumentos para que el Señor muestre su alabanza, su comunión, su real presencia en medio de nosotros. Puedo conectar con la gente, tener un gran talento. ¿Con qué me refiero a gran talento? Habilidoso para tocar la guitarra, el teclado, una gran voz, pero si no dirijo la alabanza a Dios, quiero que lo anoten, somos actores. Si la alabanza yo no la dirijo a Dios, somos solo actores. Y yo creo que el Señor no merece solo actores. Hay algunas iglesias, cada quien allá con el pastor responsable, pero hay iglesias que dicen, no, aquí puro músico profesional. Porque los cristianos que tocan no tocan bien, bueno, cada quien. Pero como ya lo vimos en su momento, solamente por medio del Espíritu podemos alabar al Señor. Entonces se vuelven meramente actores. Ahora, es aquí donde entran nuestras actitudes, nuestro corazón acorde a Dios. Y los ejemplos muy conocidos. ¿Se acuerdan cuando Saúl tenía que esperar? Le había dicho Samuel, le había dicho a Saúl, oye, Saúl, espérate, yo voy a ir contigo y voy a presentar ofrenda a Jehová. ¿Y qué hizo Saúl? Como vio que la gente empezaba a desistirse y que ya se quería ir, tenían miedo porque no habían ofrecido ofrenda a Dios por el tema de la guerra, él quiso presentar ofrenda al Señor, pero no le correspondía. Él no era llamado para eso, él era rey. Ahí vemos claramente cómo los ministerios el Señor los da. Él era rey, lo había puesto por rey, pero no era sacerdote. Y solamente los sacerdotes podían ministrar esas ofrendas. Y en el caso de David, ¿cómo lo vemos en el caso de David? David, con todos sus errores, imagínense a David en estos tiempos que apareciera el titular. El salmista más reconocido ha caído en adulterio. Eso aparecería. Pero, ¿qué hizo David? Se arrepintió con todo su corazón. Y dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque él se sentía solo seguramente, o decía, Señor, vas a quitar de mí tu Espíritu, no lo hagas, y se humilla. Ahí vemos la diferencia entre un Saúl y un David. Entran nuestras actitudes. Y siguiendo con el siguiente verso, dicho esto, es el lugar de encuentro.
el lugar de encuentro del que hemos estado hablando, donde se da la adoración, podemos verlo representado en el tabernáculo donde los sacerdotes ministrarían. Y el Señor da una instrucción. La instrucción la podemos ver en Éxodo capítulo 25, del versículo 8 y 9, léanlo conmigo por favor. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Aquí hay dos cosas importantes. Presten atención, dos cosas importantes. El Señor ordena hacer un espacio donde Él pudiera estar cerca del pueblo. Esa es la primera cosa que podemos ver. El Señor ordena hacer un espacio donde Él pudiera estar cerca del pueblo. La segunda cosa que podemos ver es, el santuario debía hacerse como una réplica de lo que Moisés vio en el monte Sinaí. El santuario debería hacerse como una réplica de lo que Moisés vio en el monte Sinaí. ¿Estamos bien? Entonces, así son las dos órdenes que les dio. El Señor ordena hacer un espacio donde Él pudiera estar cerca del pueblo y el santuario debía hacerse como una réplica de lo que Moisés había visto en el monte Sinaí. Ahí lo acabamos de leer. Y ahora veamos, van a ser dos puntos. El primer punto es la instrucción de un lugar dedicado y el segundo es que debía de hacerse conforme al modelo del cielo. Ok, vámonos sobre el versículo número 8. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Nuevamente vemos cómo es el Señor quien da la instrucción. No es el gusto de Moisés, tampoco es la decisión del pueblo. Es Dios mismo dando la instrucción de hacer un santuario. Es Dios mismo dando la instrucción de hacer un santuario. Observen cómo aquí el Señor dice, y harán un santuario para mí. Santuario viene del original que ahí está anotado Mikdash y quiere decir lugar consagrado. También significa sagrado y obviamente santuario. Eso significa la palabra Mikdash. Mikdash, lugar consagrado, también significa sagrado y también significa santuario. Este era un lugar único y exclusivo dedicado para el Señor. Fuera de este lugar no había otro lugar más a donde adorar. Era este único lugar. Por eso se acuerdan que platicábamos hace rato que qué pasa cuando vamos a una recámara que no es nuestra. No nos sentimos cómodos, no nos sentimos a gusto porque sabemos que es el lugar muy personal de alguien. Ahora, este era un lugar único y exclusivo dedicado para el Señor. Fuera de este lugar no había otro. Hoy en día también hay una forma correcta de adorar. Jesús dijo, ni en Jerusalén ni en Samaria se adorará. ¿Se acuerdan de Jesús y la mujer samaritana? Dice, ahí Jesús le dijo le dijo a la samaritana que sería en cualquier lado, pero sobre todo Jesús dijo la forma correcta, es en espíritu y en verdad. Jesús dijo en espíritu y en verdad. Y ya hemos hablado acerca de esto. En espíritu es porque lo hacemos los hijos de Dios y en verdad porque tenemos que hacerlo de manera genuina. El deseo del Señor también es habitar entre ellos. La idea, la segunda parte del texto voy a leerlo, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Habitar. Y
también comentábamos hace unos momentos que nos sentimos en nuestra casa, no hay ningún otro lugar que nos sintamos también como nuestra casa, porque significa residir, morar. Eso era lo que el Señor quería hacer, era habitar, estar con ellos. Entonces, habitar significa residir o quedarse permanentemente. Habitar significa residir o quedarse permanentemente. Ese lugar era para que el Señor siempre habitara con ellos. Eso era lo que la intención o el corazón del Señor estaba puesto en eso. Ellos no habrían de ir a buscarlo. Dios mismo estaría en medio de ellos. Vean que la palabra lo vuelve a repetir, es habitaré en medio de ellos. Aquí en la nota pueden ponerlo, Dios mismo estaría en medio de ellos. No tendrían que salir a algún otro lado, no tendrían que irse de rodillas a tal parte, a tal lugar, no. Dios estaba en medio de ellos. Esa era la intención. Esta morada era un lugar de encuentro entre Dios y sus hijos. Otro punto importante también es, este lugar era la forma adecuada de acercarse al Señor. Eso era el tabernáculo, la forma adecuada de acercarse al Señor. Recordemos que los encargados de ministrar, de interceder, eran los sacerdotes. En este lugar, que por sí mismo es una manera adecuada de acercarnos a Él, los encargados también de administrar y ministrar eran los sacerdotes. Este lugar dedicado al Señor sería el símbolo, escuchen, de distinción entre Israel y las naciones. Símbolo de distinción entre Israel y las naciones. Esto también es nuestro sello ahora, que el Señor habite en nuestros corazones. Es nuestra distinción también, nuestro sello ahora, que el Señor habite en nuestros corazones. Por eso iniciábamos hablando esa idea de que nuestro lugar donde nosotros residimos, moramos, es nuestro. Como que viene a un extraño y ¿qué se siente? Si viene el vecino y se mete a tu cuarto, ¿qué se siente? No, ¿verdad? No, de esa manera era el lugar donde el Señor habitaría. Como veremos más adelante, este tabernáculo era sombra de lo que había de venir, donde lo que habría de venir es que cada corazón de cada cristiano se convertiría en un lugar de adoración. Ahora nosotros, ¿se acuerdan que la Escritura dice que nosotros somos templo? ¿Qué es un templo? Es un lugar dedicado para Dios. Nosotros somos el templo y entonces el Señor tiene que habitar en nuestro corazón. Cuando entonces yo le meto música del mundo que está diciendo cosas no coherentes, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con mi templo? Con mi corazón. Se contamina, ¿verdad? Se contamina. Entonces, tenemos que dedicar ese templo realmente al Señor. Nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar dedicado 100% al Señor. No, el Señor no acepta las cosas a medias. Cierto que el Espíritu Santo ahora está con nosotros, pero nosotros tenemos todos los días que estar renovando nuestro entendimiento, mejorando, aprendiendo, escuchando. Bien, ahora veamos qué dice Nueva Versión Internacional, segunda a los Corintios, capítulos 6 y 14, que va a reforzar acerca de que nosotros somos templo de Dios. Lean conmigo y dice, no formen yunta con los incrédulos que tienen en común la injusticia y la maldad. ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Y escuchen, porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
¿Cómo les explico esta versión de que nosotros somos santos y nos apartamos de todo aquello que nos contamine? ¿Cómo se los explico? ¿Está difícil de entender? ¿No, verdad? Nos debemos apartar. Somos dedicados para el Señor. Bien, este es el primer punto, un lugar dedicado. También nuestra vida tiene que ser un lugar dedicado al Señor. El punto número 2, ¿cómo dice el punto número 2? Debería de hacerse conforme al modelo del cielo. Lean Éxodo 25:9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo harás. Ok, el tabernáculo era un todo. Esto es, no importaba la puerta, no era más importante el lugar santísimo, no era más importante el lavatorio. Ya veremos en su momento todos los elementos, porque hay una riqueza increíble de simbolismo tornante o referente a la adoración en el tabernáculo. Era un todo, el altar de bronce, todo, todo, todo. No había algo fuera o que fuera menos importante o más importante, todo era importante. Ahora, a ese lugar santo se le llama, en este versículo que leímos, ese lugar santo, ahora se le llama Mishkan. Y Mishkan significa cabaña, significa casa, significa morada, sobre todo significa tabernáculo y tienda. Tabernáculo y tienda. Eso es lo que significa la palabra Mishkan cuando dice el diseño del tabernáculo. Observen que este no era un lugar fijo, era un lugar móvil. Dijimos hace rato que el Señor lo hizo de tal manera que se pudiera transportar porque ellos se estaban moviendo en el desierto. Y no era un lugar fijo, sino que era móvil, que más adelante David tuvo deseo de construir el lugar fijo, el cual llegaría a ser el templo. Ya no solo sería el lugar móvil, sino que sería un lugar fijo, lo cual sería el templo. Era un lugar móvil porque cuando ellos iban en medio del desierto candente y frío en la noche, Dios mismo estaría con ellos. De forma que cuando la nube se levantaba, también este edificio habría de moverse. Esto es una representación de cómo el cristiano debe vivir. Escuchen, a donde el Señor nos guíe, nuestra vida, hacia allí debemos ir. A donde el Señor nos guíe en nuestra vida, hacia allí debemos de ir. Hacia donde el Señor nos guíe, ¿en qué aspecto? ¿Solamente en la alabanza? ¿En qué aspecto? ¿Solamente cuando vienes a la iglesia? ¿Que el Señor nos guíe? No, ¿en qué aspecto? Todos los aspectos, en todos los aspectos, inclusive el tema de cómo, en qué lugar voy a trabajar, temas trascendentales como, oiga, ¿a qué me quiero dedicar? Que todo eso el Señor nos guíe. De esa manera podemos ver cómo la presencia de Dios se mueve con nosotros. Así era este tabernáculo, era móvil. El siguiente punto dice, debería de hacerse conforme al diseño. Quiere decir que a Moisés se le reveló o vio un espacio igual en el cielo. Vio un espacio igual en el cielo. Y la palabra diseño habla de que era algo ya definido. ¿A qué le suena la palabra diseño? ¿A qué le suena la palabra diseño? Para nosotros los arquitectos nos suena, me voy a dedicar y hacer este edificio de esta manera, a planeación, a programación, a orden, a eso es a lo que suena la palabra diseño. Y sobre ese punto dice, sobre este tema habla el Nuevo Testamento en Hebreos 8. Lean conmigo Hebreos 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote
aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario. ¿Quién sirve en el santuario? ¿Quién sirve en el santuario ahí? Tenemos un tal sumo sacerdote. Se sentó a la derecha del trono de la majestad de Dios. El que sirve en el santuario. ¿Quién es ese que sirve en el santuario? ¿Quién? Cristo, Jesús. Es decir, en el verdadero, lean conmigo, en el verdadero tabernáculo levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Aquí estamos leyendo la escritura en el Nuevo Testamento, Hebreos 8, versículos 1 al 2. Aquí vemos que el Señor sirve en el verdadero santuario, y ya no es el santuario aquí terrenal, es arriba, es en el cielo. Y hoy mismo lo leíamos, que Cristo, hoy escuchábamos en la predicación, que Cristo intercede por nosotros. Él no está solamente sentado a la diestra, es una manera de decirlo, pero Él está intercediendo por nosotros. Veamos el siguiente verso, el 5. Estos sacerdotes, aquí, pausa, aquí hace aquí habla entre el versículo 3 hasta llegar al 5, habla de que los sacerdotes todavía siguen ofreciendo en el templo los sacrificios, y luego sigue esto. Estos sacerdotes sirven en un santuario, escuchen, que es copia y sombra del que está en el cielo, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Observen, mírenme. Moisés sube al monte, y ahí el Señor le muestra ese tabernáculo, ese espacio donde la presencia de Dios habitaba, ese espacio donde había ministrando, sirviendo al Padre, habían de continuo esa alabanza a Él. Eso es lo que vio Moisés. Dice, es un santuario que es copia y sombra, sigan leyendo, del que está en el cielo. Y observen, tal como se le advirtió a Moisés cuando estaba a punto de construir el tabernáculo. Léanlo. Asegúrate de hacerlo todo según el modelo que se te ha mostrado en la montaña. O sea, Moisés vio algo. El tabernáculo, el Señor se lo mostró, pero ya estamos leyendo en los primeros versos que esta referencia también está todavía en el cielo. Por eso el Señor le dice, asegúrate de hacerlo tal como lo viste. Ese santuario y tabernáculo que Moisés hizo está hecho conforme a lo que en el cielo se hace. Por eso es tan importante estudiar el tema del tabernáculo. Siguiente punto, es probable que Moisés vio con sus propios ojos un espacio igual en el cielo, un lugar que Moisés hizo a escala. ¿Saben qué es hacerlo a escala? Sí, ¿verdad? Algo de tamaño real, vamos a decir que está así, está alargado. Bueno, lo hago a escala, es alargado pero chiquito. De esa manera lo vio Moisés y lo hizo a escala. Ahora podemos entender, siguiente punto, cuán importante y significativo era este espacio donde Dios se encontraría con su pueblo. Ahora podemos entender cuán importante y significativo era este espacio donde Dios se encontraría con su pueblo. No habría de ser cualquier lugar. No habría de ser en otro lugar, sino ese punto en específico. No sería conforme al pensamiento del hombre. Y este punto anótenlo. Tendría que ser de acuerdo a lo que el Señor quería. Tenía que ser de acuerdo a lo que el Señor quería. Y hoy en día, también no alabamos, no cantamos solamente por cantar. Tenemos que seguir un orden específico cuando cantamos, inclusive. Cuando tocamos, la manera en que nos presentamos, también hay un orden para todo eso. Conclusión, el tabernáculo sería el lugar donde los sacerdotes ministrarían y servirían y guiarían al pueblo a tener comunión con el Señor. Ese lugar representaba la forma en que el trono
representaba la forma en el que el trono de Dios se alababa y se alaba, donde ahora Cristo nuestro sumo sacerdote en un santuario en el cielo. Este lugar representaba la forma en el que el trono de Dios se alaba y se alaba, donde ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote en un santuario en el cielo. Eso es lo que leímos arriba en Hebreos. Donde ahora Cristo es nuestro sumo sacerdote en un santuario en el cielo. Vamos a leer los siguientes puntos. El lugar era importante y eso requería que los sacerdotes estuvieran a la altura en cuanto a su nivel de preparación. ¿Qué más? Dedicación, pureza y santidad. El tabernáculo representa el orden y la manera en que debemos acercarnos a Dios. No es a nuestra manera, es a la manera del Señor. Conforme avancemos, aprenderemos cómo Dios quiso que su pueblo se acercara. Ese tabernáculo, como leímos, era la proyección de lo que se hace en el cielo. Eso era ese tabernáculo. Eso era la alabanza que hay en el cielo, también de esa manera se hacía en la tierra. Y hoy en día también hay una manera correcta de adorar. Así es que cuando nosotros entremos en esa manera correcta de adorar, también estaremos imitando a lo que en el cielo se hace. El sacerdote, lean conmigo el último punto, el sacerdote era el responsable de guiar al pueblo para que el hombre se encontrara con Dios. Imaginen que no lo hacemos de manera correcta. ¿Cuántas almas han estado en juego por no hacerlo de la manera correcta? No sé si les suene esto con mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero es una responsabilidad que de cualquier manera tenemos. Lo único que vamos a hacer es aprenderlo de la manera correcta. Vámonos a la aplicación. Como sacerdotes entendemos que el servicio para Dios se hace de acuerdo con la manera que el Señor quiere. Entendamos que el servicio para Dios se hace de acuerdo con la manera que el Señor quiere. El siguiente punto, léanlo. Todo debe hacerse conforme a su voluntad. Hay procesos que cumplir porque tenemos un Dios de orden. Yo sé que la palabra orden nos cae gordo. Yo sé cuando dicen ordena tu casa, ordena tu cuarto. Sé que nos cae gordo, pero tenemos un Dios de orden. El sacerdote debe de asegurarse de llevar al pueblo a la presencia de Dios. El sacerdote debe asegurarse de llevar al pueblo a la presencia de Dios. Hagámoslo correctamente. Vamos a hacerlo de manera correcta. Vamos a hacerlo con nuestras actitudes, vamos a hacerlo con nuestra destreza, vamos a hacerlo con un espíritu ferviente, con un espíritu gozoso. Ya si quieren, con más tiempo, ustedes vuelven a leer las notas y hacen su conclusión personal. Y déjenme adelantarles un poco del siguiente tema, que el tabernáculo representa la comunión con el Padre. Así que debemos hacerlo con mucho cuidado y para ello hay reglas básicas que debemos atender. Hay reglas básicas que debemos seguir para hacerlo de la manera correcta. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él nos dé sabiduría. Señor, gracias porque tú nos permites, Señor, entender cuán importante era para ti revelarte, Señor, revelarte a tu pueblo, tener comunión, Señor, con tu nación. Como hoy también quieres tener esa comunión con nosotros. Aprenderemos a hacerlo a la manera correcta, a la manera tuya y no a nuestra manera, Señor. Tú estás con nosotros. Permite que los muchachos puedan ir entendiendo, comprendiendo, asimilando, Señor, todas estas verdades. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor. Amén.